Breves a tu salud. Consecuencias de masticar chicle. Si te encanta masticar chicle cada vez que estás ansioso, estresado, porque te encanta su sabor o porque no te dio tiempo de lavarte los dientes, lo mejor es que midas tu próximo consumo, ya que las consecuencias de masticar chicle van más allá de los daños a tu salud bucal. Sin hambre y con gases. Tanto los ingredientes del chicle como el aire que tragas al masticarlo pueden hacer que te sientas inapetente y con gases. Malestar estomacal. Algunos chicles sin azúcar contienen sorbitol, que es un laxante que puede ocasionar diarrea crónica y dolor estomacal si se ingiere en exceso. Dolor de cabeza. Otra de las consecuencias de masticar chicle es que mueve diversos músculos que conectan con el cerebro, lo que podría originar este tipo de malestar. Cambia el metabolismo. Si estás tratando de bajar de peso, piénsalo 2 veces antes de recurrir a un chicle. Este aumenta la producción de saliva por más tiempo de lo normal, lo que provoca que el metabolismo reaccione lentamente. Dolor mandibular. Son tanto los movimientos al mascar que se desgastan las articulaciones de la mandíbula. Impacta a los dientes. Una de las consecuencias de masticar chicle más conocidas es el daño que puede causar a la dentadura. Aunque hay chicles que no contienen azúcar, sí tienen saborizantes y conservadores que favorecen el desgaste de las piezas dentales y su caída. Se te antojará la comida chatarra. Masticar chicle provoca que comas más papas fritas, hamburguesas, frituras y menos verduras. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su Zona Saludable. Es un placer para mí estar ante estos micrófonos platicando, dialogando, conversando. Soy la doctora Elvia Jiménez y nuestro tema de hoy es atonía uterina. Así que ya escucharon el tema. Me encantaría que sus preguntas las hagan llegar a través de las vías de comunicación que tenemos, 3122-4200 y 3122-4266. Recuerden nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Como siempre, invitándolos a que visiten nuestra página web www.zona3.mx y a que nos siga también a través del Twitter @Zona3Noticias. Y pues vengan esos 5. Ya mañana por fin vamos a tener este evento para celebrar nuestro 5º aniversario. Todavía nos quedan algunos boletos, así que sea parte usted de este gran festejo que se llevará a cabo en el Salón de Música de Cámara de Palco mañana, el día de mañana, 8 de julio, a las 4 de la tarde. Va a haber 2 conferencias, la oportunidad de que conozcan a Pablo Latapí con ese bien bajado ese balón y también pues a Sergio Oliveira hablando de autos. Ahí está la invitación, lo único que tienen que hacer es llegar aquí a nuestras instalaciones de Promo Medios Radios y solicitar sus boletos. Pues ahora sí voy a presentar con muchísimo gusto a nuestra invitada de esta mañana, la doctora Carolina Magaña Macías. Ella es médico intensivista del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctora Laura. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, soy Elvia, Elvia. A veces cuando se les olvida mi nombre les digo, acuérdense del viaducto, el viajero, ya con eso ya. Elvia, disculpa. Sí, así me decía, no, está bien. Así me decía un maestro, ¿cómo está el viajero? Y yo, bueno, ahí está. Bueno, vamos a empezar con el tema de atonía uterina. Es un tema importante. ¿Por qué? Porque por este padecimiento, este problema que se presenta en las mujeres posparto, pues pueden llegar incluso a perder la vida, por eso el tema. ¿Cómo definiríamos entonces lo que es la atonía uterina? Claro que sí, mira, Elvia, la atonía uterina es la incapacidad del útero para contraerse y volver a su tamaño casi normal posterior al parto. Esto con el fin de evitar la hemorragia. Normalmente esto se presenta en las primeras horas posterior al mismo o incluso cuando la intervención es por vía cesárea en el momento de sacar al bebé y de tener el evento de cesárea. Se puede detectar en el mismo momento cuando está abierta la paciente, en este caso en la cesárea, y en el periodo posparto, cuando fue un parto normal, se puede detectar por un sangrado mayor a lo esperado.
Bien, a ver, en este caso, yo recuerdo que el útero en condiciones normales, el útero o la matriz, como también se le conoce, mide que unos 7 centímetros, ya se me olvidó hace mucho pero más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. ¿Cuánto mide después del parto para que la gente se dé cuenta de la importancia de un buen tono muscular en el útero y de cómo va involucionando, cómo va tomando otra vez su tamaño normal? Claro, mira, lo que se espera es que en las primeras horas después del parto esté por debajo de la cicatriz umbilical. Como normalmente las personas se lo van a detectar vía por la palpación probablemente, y los médicos lo hacemos vía palpación, tocamos por arriba de sínfisis de pubis, y lo que esperamos es que se encuentre con un buen tono, o sea, se encuentra duro, no flácido, y por debajo de la cicatriz umbilical, y que vaya normalmente disminuyendo progresivamente de tamaño. Aquí, ¿qué entraría en juego, digamos, alguna hormona para que esto suceda? Sí, normalmente la hormona oxitocina es la que condiciona esto principalmente, y se puede favorecer, por ejemplo, por la lactancia materna, que se dé en el periodo de posparto, por eso se recomienda inmediatamente, lo más rápido que se pueda, porque eso puede ayudar. Hay fármacos que nos ayudan, nosotros administramos oxitocina intravenosa en el periodo de posparto inmediato, aproximadamente la infusión la ponemos para unas 8 horas y mantenemos a la paciente en vigilancia de signos vitales, vigilancia de sangrado vaginal y del tono uterino. Y esto es importante porque muchas veces la mujer puede tener un sangrado y puede pensar que es normal. Entonces, ahorita regresando de la pausa comercial, para que nos digas cuáles serían los signos de alarma que debería de tener toda mujer al ver un sangrado, pues importante. Hay muchas mujeres que incluso tienen a sus bebés en casa, entonces ahí se complicaría un poquito más. Vamos a hacer una pausa comercial y bueno, pues antes de hacer esta pausa, doctora Carolina, qué importante es que hayas mencionado lo que tiene que ver con la lactancia. Ya sabemos todos los beneficios que tiene para la madre y para el niño, pero bueno, pues aquí estamos hablando de que te va a ayudar a que tu útero vuelva otra vez, tu matriz vuelva otra vez a un tamaño normal. Vamos a hacer una pausa, le recordamos los teléfonos en cabina, 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Voy a saludar con muchísimo gusto a Omar Machaín, que ahí está en controles, a Eric Hernández en la línea telefónica. Ahora tenemos ahí como asistente de producción a Pepe Asensio, y bueno, a mi productora Laura Mora, lo invitamos a que se comunique. Estamos en su zona saludable hablando de atonía uterina. Bien, ya estamos de regreso, estamos platicando con la doctora Carolina Magaña Macías. Ella es médico intensivista, así que tú ves los casos difíciles, Carolina, los casos de mujeres que empezaron con hemorragia. ¿A qué se debe la atonía uterina? Pues hay muchas causas relacionadas, incluso pues hay pacientes que a lo mejor no tienen ningún factor de riesgo. Pero aquí lo más importante es atender a las pacientes que tienen factores de riesgo o sospecharlo en pacientes que tienen factores de riesgo. Los factores de riesgo implican una distensión mayor del útero, por ejemplo, en gestaciones múltiples, gestaciones de pacientes con gemelos o pacientes que tienen mucho líquido amniótico, que se le conoce como polihidrapnios, o pacientes que tienen, por ejemplo, un trabajo de parto prolongado que está condicionando pues que ese útero o ese músculo se canse. Son, entre otras, las causas de una atonía uterina. Aquí sería importante llevar a cabo un buen embarazo, yendo a consultas. ¿Para qué? Para que detecten esto. ¿Cómo se detecta cuando hay líquido amniótico en exceso? Eso es principalmente por ecografía, por hacer un ultrasonido. El ultrasonido te puede dar muchas herramientas y mucha ayuda, tanto para nosotros como médicos principalmente, para poder establecer qué pacientes tienen factores de riesgo, poderlas seleccionar y enviarlas a centros más especializados, o pacientes que tienen embarazos normales con ecografías normales, enviarlas a hospitales que tengan lo básico para la atención, ¿verdad? Viene aquí el sangrado, ¿qué tan importante puede ser? O sea, puede perder demasiada sangre en poco tiempo. Así es. El embarazo normalmente prepara a una mujer para perder sangre. Normalmente se considera un sangrado anormal en un parto normal más de 500 mililitros. Como medio litro, digamos. Como medio litro aproximadamente. Si tomamos en cuenta que nosotros tenemos aproximadamente de 5 a 6 litros, aunque eso es variable por
índice de masa corporal, edad y peso, pero es un aproximado. El sangrar aproximadamente más de 500 mililitros ya se considera un sangrado anormal y eso se detecta en las primeras horas posterior al parto. Y aquí bueno, ahorita hay mucha obesidad en las mujeres y por lo tanto también habrá muchísimas que tengan diabetes. Aquí podría ser también como un factor importante. Sí, no están descritos en la literatura, pero definitivamente nosotros, en la terapia intensiva, las pacientes más complicadas son las pacientes que tienen una enfermedad crónica. Aunque hayan tenido un control de embarazo normal, probablemente una ecografía normal, el que tengan diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, obesidad, que es una enfermedad, se considera que son factores de riesgo para que se compliquen, para que sangren más, para que se infecten, por ejemplo. Entonces, definitivamente yo pienso que lo más importante es la planeación. Si se va a decidir embarazarse, planearlo con tiempo para poder tomar cartas sobre el asunto, sobre las enfermedades que tenemos previamente. Porque aquí las mujeres que tienen diabetes a veces tienen productos muy grandes. Así es. Entonces, ¿esto podría influir también en la atonía? Así es. Productos grandes y sobre todo las pacientes que desarrollan diabetes gestacional o que tienen diabetes en mal control, uno de los factores de riesgo que pudieran presentar es polihidrapnios o un embarazo o un producto, un bebé más grande de lo considerado normal, y eso definitivamente pues va a condicionar muchos problemas en el momento de la extracción del producto. Esa es una, y la otra es para que el útero otra vez vuelva a su forma normal. Esto es importante de tomarlo en cuenta, como tú dices, los controles de tu embarazo te pueden salvar incluso la vida. ¿Se conoce el número de mujeres que se ponen en riesgo por este problema de atonía uterina? Pues normalmente nosotros tuvimos el año pasado aproximadamente 240 ingresos a la terapia intensiva. De estos, la principal causa es siempre hemorragia obstétrica. Entonces, tenemos más o menos un 50% de ingresos por hemorragia obstétrica. O sea, es muy alto. Así es, y de esas, la principal causa es la atonía uterina. Y no nada más es en nuestro centro o en nuestro estado, sino que es a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Y la única forma de prevenirlo es estar muy al pendiente durante todo tu embarazo. Así es. O aún así puedes presentar alguna complicación. Aún así, el embarazo definitivamente y el momento de tener a un bebé implica muchas condiciones, ¿no? que influyen. ¿Yo qué recomiendo? Que estén en un centro especializado, que se atiendan por su ginecólogo de confianza que normalmente conoce su caso clínico. En este caso, no nada más ir a las consultas prenatales, sino seguir al pie de la letra todas las recomendaciones, asistirse en un hospital. Yo creo que es lo más recomendable. Yo pienso que un bebé es un momento de gran felicidad y lo más importante es darle lo más que nosotros podemos darle, ¿no? Entonces yo creo que darle la atención en un hospital es lo más importante. Claro. Por la vigilancia. Y bueno, aquí tenemos un comentario que agradezco muchísimo de Verónica Cabanillas, que dice lo siguiente: yo pasé por eso y casi pierdo la vida. Mi caso se debió a que una semana atrás en labor de parto me suministraron un medicamento. Hoy ya no recuerdo el nombre, era para dilatar y ni dilaté y los dolores se me fueron. Los dolores se le fueron. Me regresaron a mi casa y en esa semana mi panza creció mucho, tanto que parecían 2 bebés. Mis dolores eran insoportables. Se me practicó una cesárea y mi útero no se recuperó. Tuve hemorragia y me retiraron el útero. Vivo gracias a Dios y al médico que me atendió. En este caso, ¿qué es lo que pasó? A ver, ¿qué pudo haber pasado? Sí hay medicamentos implicados en que el tono uterino no regresa a lo normal. A veces se administran en una paciente con factores de riesgo, por ejemplo, para convulsionar, que conocemos el sulfato de magnesio como una de las causas, por ejemplo, de que el tono del útero no vuelva a lo normal. Pero previo a que tenga al bebé, en el periodo a lo mejor de vigilancia, no están implicados. Normalmente no administramos medicamentos para que el útero no tenga buen tono. Al contrario, si hay un embarazo, lo que se previene siempre es alguna complicación. Entonces, normalmente no utilizamos nada para que tenga alguna dilatación. La mandamos a casa. Normalmente son pacientes que se deben de quedar en casa,
que se deben de quedar en hospital, perdón. Más bien, aquí yo creo que sí se perdió un tiempo importante. Así es. Y como no, bueno, yo me acuerdo que si tú administras un producto que puede ser la oxitocina para precisamente iniciar las contracciones, tiene que ser en un hospital y tienen que estar vigilando, porque si pasa un periodo de tiempo determinado, entonces se induce a la cesárea en ese momento. Así es. De hecho es vigilancia en ese momento. Si el bebé no dilata, no sale, no se ven las condiciones propicias para tener un parto vía vaginal, se decide en ese momento la realización de una cesárea. Eso ya depende mucho del obstetra, depende del bebé, de cómo se encuentre su frecuencia cardíaca fetal, de la mamá, de las condiciones también de la madre. Bueno, y eso me llevaría a otra pregunta. ¿Cuántas mujeres que ya están ingresadas, que tú las recibes ahí en terapia intensiva del Centro Médico Nacional, pueden terminar en el caso de una histerectomía, que les quiten su matriz debido a que no recuperan este tono? Claro, mira, es muy frecuente. Normalmente se recurre al retiro de la matriz, a la histerectomía, cuando ya es una paciente que se estuvo sometiendo a medicamentos y aún así se ve que todavía sangra. Se aplican a veces maniobras manuales que se le llaman como el masaje uterino, incluso algunas técnicas quirúrgicas de ligaduras, y la hemorragia persiste. Entonces, aquí el factor de riesgo más importante para nosotros, lo más valioso, pues es la vida de la madre, ¿no? Siempre se piensa primero en la vida, posteriormente en la función, ¿no? Entonces, a veces son decisiones muy difíciles porque son pacientes primigestas con un solo embarazo, pero si está de por medio su vida, se toma la decisión de realizar una histerectomía, un retiro de matriz. Sí, claro, se privilegia, ¿no? La vida de la madre. Bueno, pues con esto vamos a hacer una pausa, una pausa comercial, recordándoles que tenemos boletos para que usted asista a esta conferencia, o a estas conferencias más bien, que va a impartir Pablo Latapí con ese bien bajado ese balón, y también para que escuche usted y conozca a Sergio Oliveira hablando de marcas de autos en México, pasado, presente y futuro. No necesita anotarse, no necesita llamar, lo único que necesita es venir aquí a nuestras instalaciones de Mariano Otero y pedir sus boletos para que sea parte de este festejo que se llevará a cabo el día de mañana, 8 de julio, en punto de las 4 de la tarde. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso. Nuestra compañera Miriam Guerrero se dio a la tarea de investigar acerca de la desnutrición infantil y nos tiene esta valiosa información. Zona Preventiva. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, lamenta que a pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han experimentado en los últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de 5 a 14 años, la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas y la cifra se duplica en las rurales. La nutrióloga Janet Bueno resaltó la importancia de mejorar los alimentos de los niños desde casa, como dejar de consumir refrescos o alimentos altamente azucarados. Quitar refrescos de sus casas, que se prefiera agua con fruta natural sin endulzar, que el licuado sea, en lugar de con este saborcito chocolate, que ni siquiera es chocolate, kilos de azúcar, sea endulzado con un plátano, por ejemplo, que nos acostumbremos a los niños a mandarles agua natural y no agüitas pintadas, que el postre lo dejemos para un evento especial y no todos los días. Es una recomendación para toda la población porque va a impactar importantemente en mi calidad de vida y en la salud y en las enfermedades de México en general. La otra cara de los problemas de nutrición lo conforma la obesidad infantil, que ha ido creciendo de forma alarmante en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido solo por Estados Unidos, problema que está presente no solo en la infancia y la adolescencia, sino también en la población de edad preescolar. El pasado 30 de mayo, la Secretaría de Educación Jalisco informó que se aplicaron sanciones a tienditas escolares por vender productos llamados chatarra. Las multas van desde administrativas y económicas hasta el retiro de las concesiones, habla el secretario de Educación, Francisco Ayón.
Mira, nosotros hemos empezado una revisión de más de 400 escuelas que ya fuimos a 900 por una primera visita y estamos volviendo a ir con los apercibimientos que ya teníamos. Hemos generado amonestaciones, en algunos casos sanciones en alrededor de 12 escuelas. Una dieta saludable ayuda a los niños a crecer y a aprender. También ayuda a prevenir la obesidad y las enfermedades relacionadas con el peso, como la diabetes. Para Zona Saludable, Miriam Guerrero. She wasn't ever obliged to lift me. Bueno, pues ya estamos de regreso tocando este tema de atonía uterina con la doctora Carolina Magaña, y bueno, pues las gracias a Verónica por compartirnos. Sí menciona que fue en un hospital pues del Seguro Social, que duró 8 horas y que la regresaron. Bueno, no deberían de suceder estas cosas, a veces suceden, y lo bueno que nuestra querida Verónica pues está bien, y que bueno, hay cosas que no podemos evitar. La atonía uterina se puede prevenir y se puede atender a tiempo, pero también en cuanto a prevención, estábamos hablando fuera del aire, algunas medidas que sí podríamos tomar y que sí me gustaría que las compartieras con el público, de todo esto que decías tú de las parteras, de los nuevos formas de tener al bebé, etcétera, etcétera. Nosotros recomendamos, porque bueno, finalmente yo creo que estamos en el siglo XXI, y ofrecer al bebé la mejor oportunidad al bebé y a la mamá, ¿no? En este caso, si hubiera un sangrado masivo y fue un parto atendido en casa por atonía uterina, el tiempo que se pierde en el traslado del hospital es valioso para la vida de la madre. O en el caso de que el bebé tuviera alguna complicación, pues también eso es muy importante para la vida y el funcionamiento y la capacidad neurológica posterior del bebé. Entonces se recomienda por lo general la mayoría de los pacientes que se pueda, que se atiendan en hospitales, ¿no? Actualmente... Ajá, sí, vas a mencionar luego los partos acuáticos que están en boga. El parto acuático, pues yo considero que tiene que ser en un área hospitalaria, a lo mejor algún hospital lo puede ofrecer, pero que sea atendido por un médico y en un área hospitalaria donde se puedan tener todas las medidas necesarias para atender si hay alguna complicación. O sea, tú no lo recomiendas definitivamente, esto es importante. En casa yo no recomiendo ninguna atención médica, a menos que sea un parto obviamente inminente, que ya el bebé pues está saliendo, ¿no? Entonces lo que se hace en ese momento, se atiende el bebé en casa y se van los dos al hospital inmediatamente. Pero cuando tú tienes tiempo de trasladarte, yo creo que lo mejor es estar en un área de hospitalización. Y si estos partos que te ofrecen en el agua sí tienen como muchas contraindicaciones también, o sea, ¿te puede dar atonía uterina? No necesariamente atonía uterina, a veces nosotros como médicos lo que tenemos de un parto en agua es que no tenemos mucho control en el momento que sale el bebé y que se puede contaminar, ¿no? Por ejemplo, o que nos dé un poquito más de tiempo o de tardar en sacar la placenta. Definitivamente el que la madre se encuentre en una posición, en un expulsivo, facilita mucho tanto la atención del bebé como la atención de la madre, ¿no? Del sangrado, de vigilarla, de si tiene alguna lesión, verla adecuadamente y poderla reparar. Sí, y lo que tú mencionabas, también el bebé cuando tiene sufrimiento fetal, puede ser que se haga del baño y que eso haga que se contamine esa área y que si puede llevarse a torrente sanguíneo alguna infección la mujer. Por supuesto, y que no te dé el tiempo adecuado o la manera de poderlo aspirar a ese bebé en el momento que salga, ¿no? Que es en el momento que se recomiende. Cuando sale la cabeza normalmente siempre se aspira al bebé y eso evita que aspire cualquier contaminante y que pueda respirar adecuadamente, ¿no? Su primera respiración sea adecuada. Bien, y acerca de todos estos remedios caseros que nos dan las abuelitas, las comadres, ya te vas a aliviar, tómate muchos tés que tú dices que son contraproducentes. Sí, nosotros no recomendamos que se administre ninguna sustancia, llámese té, suplemento alimenticio, medicamentos que no estén aprobados por la FDA y que no sean bajo vigilancia médica, porque definitivamente hay algunas sustancias que pueden actuar a nivel del tejido uterino, de los músculos uterinos y pueden condicionar complicaciones. Entonces definitivamente si no es un té conocido, por ejemplo un té de manzanilla que sabemos que ya está aprobado, que no ocasiona ningún problema,
algún otro tipo de sustancia no se recomienda. Si no está aprobado por la FDA, que es por lo que nos regimos nosotros en México, ni por ningún médico que lo esté supervisando, definitivamente nosotros no lo recomendamos. Dices que les sugieren a veces el té de pasote, el té de ¿qué más? Té de cominos. Té de cominos. Alguna vez lo escuchamos cuando se complicó una paciente en un hospital público también. Entonces yo creo que eso es definitivamente muy arriesgado para tu vida y arriesgado para la vida del bebé, aunque pareciera una sustancia inofensiva, ¿no? Claro, porque lo que comentábamos también, cualquier parto, tú puedes llevar tu parto muy bien, puedes estar con todos los controles, te dicen todo va bien y en el último minuto se te puede complicar. Así es. Así de fácil. Nosotros tenemos que estar conscientes que el parto puede tener complicaciones, por eso se recomienda la atención en un hospital. Entonces, bajo esa premisa, aunque seamos mujeres sanas, aunque nuestro embarazo haya sido normal, normoevolutivo, definitivamente tenemos que ser mal pensadas y mejor atendernos en las mejores manos, ¿no? En hospitales que tengan pues un quirófano, que tengan expulsivos, que tengan ginecólogos, que tengan pediatras, que también es muy importante para detectar inmediatamente cualquier situación anormal de los bebés. Claro, bueno, pues ahí están las sugerencias para evitar todas estas complicaciones que dijeras tú, bueno, son complicaciones que van a pasar, no, te pueden costar la vida, así literalmente. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida a su zona saludable. Bueno, pues ya estamos de regreso con la doctora Carolina, estamos platicando acerca de atonía uterina y de la importancia de llevar un buen control prenatal para evitar toda esta serie de complicaciones que sí pueden perder la vida. Dices que las muertes por atonía uterina sí son importantes. Así es, y son prevenibles, también es muy importante comentarlo, que son prevenibles. Doctora Carolina, ¿tienes algún número telefónico de consulta o nada más estás en el centro médico? Estoy en centro médico, pero sí tengo número de celular para cualquier aclaración o consulta. A ver, ¿cuál es? Mira, mi número es el 33 11 63 15 69. Sí, porque es importante tener un número a la mano de alguien que sea un especialista, de alguien que te pueda orientar bien. Y bueno, pues, ¿qué recomendaciones darías a las mujeres que en estos momentos tienen su embarazo aún con control? ¿Qué podrían hacer para llevarlo a feliz término? Pues yo lo que recomiendo es continuar con el control prenatal, tomar en cuenta todos los factores de riesgo que su médico les está mencionando, porque es importante pues, los factores de riesgo, sobre todo al final, si tienen pues datos de sangrado, si hay dolor de cabeza, en fin, dolor abdominal que se considera anormal, que ya les explica en muchas ocasiones su médico cómo debe de ser, que acudan de manera rápida al hospital. Eso es importante, que no se esperen, que mejor se vigilen de una vez, porque hay muchas cosas que se pueden detectar a tiempo y definitivamente el desenlace es diferente. Sí, por supuesto. Y bueno, pues tú que estás ahí en la terapia intensiva, ¿cuántas mujeres dices que pueden perder el útero por esta causa, que ya no pueden recuperar su tono muscular? Su función reproductiva, esto es muy variable, depende de las condiciones maternas y de lo que vea el cirujano en ese momento, en este caso el ginecólogo que está atendiendo el parto. Si la hemorragia pues ya se considera una hemorragia masiva que requiere hemoderivados, que ya se dieron todas las medidas tanto médicas como no médicas para impedir que siguiera sangrando, pues definitivamente que esa es decisión del obstetra en ese momento. Se les toma en cuenta obviamente siempre que es posible a las madres cuando están conscientes, y si no se sale con sus familiares para comentarles este tipo de situaciones. A veces no es posible localizarlos inmediatamente y bueno, se tienen que tomar decisiones porque la vida aquí está en riesgo. Cuando la vida está en riesgo se toman decisiones a veces radicales. Y bueno, lo que tú comentabas de que no recomiendas para nada la atención de un parto en casa. ¿Por qué? Porque si tú te vas a un hospital y registran algún tipo de complicación, ahí te van a dejar en observación y te dan de alta hasta que están seguros de que no vas a presentar sangrado. Sí, normalmente lo que se recomienda es que sea en medio hospitalario. Para que una paciente se egresa a domicilio, pues normalmente siempre pedimos laboratorios de control
pedimos que la paciente camine, tome alimentos y se revisa el sangrado que tiene, que sea de condiciones normales, para que se pueda egresar a casa. Y bueno, también la importancia de planear un embarazo. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, pues no se planea. Y hablando de lo que tiene que ver con la obesidad, sí sería importante de las personas que nos están escuchando, oye, yo quiero tener un bebé empezar a cuidar tu peso. Así, eso es muy importante. Se supone que un embarazo debe planearse al menos de 3 meses a 6 meses previo al embarazo. A veces es muy difícil, ¿no? A veces es muy difícil hacerlo. Incluso hemos tenido pacientes ya con operación, con OTB, con oclusión de trompas que están embarazadas, ¿no? O sea, hay casos así. Y lo que se recomienda es que tengan un control prenatal adecuado y que sea una subida de peso de acuerdo a su índice de masa corporal. Que también se presenta en mujeres de que dicen, ay, pues es que estoy embarazada, me da más hambre y entonces terminan con una obesidad, que a lo mejor no empezaron con obesas, pero sí terminan obesas. Así es, entonces hemos tenido sobre todo complicaciones por preeclampsia y elevación de presión arterial en pacientes que suben hasta 30 kilos en el embarazo. 30 kilos. 30 kilos de considerarse de índice de masa corporal normal, entonces sí hemos visto una relación entre obesidad y sobrepeso para que tengan complicaciones. O sea, ya el hecho de, como bueno, tú lo dijiste muy bien, la obesidad es una enfermedad, no es que estoy un poquito gordita, es que se me va a quitar, no, ya estás enferma y estás enferma de obesidad, como el alcoholismo, ¿no? Que luego la gente, no, pues sí es un poquito, no, tienes alcoholismo y es una enfermedad y como tal debe de ser tratada. Así es. Y entonces, ¿qué tanto se complica? Digo, porque estamos hablando de que somos un país obeso, ¿qué tanto se están complicando los embarazos por la obesidad? Sí se complican, aproximadamente, yo te puedo decir que en la terapia intensiva tenemos hasta un 60% de pacientes que ingresan con obesidad y pues ingresan con diferentes complicaciones. Entonces, definitivamente para nosotros es un factor de riesgo el tener obesidad, sobre todo si es obesidad mórbida. Lo que se recomienda de subir de peso en una paciente ya con obesidad es no más de 7 kilos en el embarazo. En una paciente que no es obesa puede ser de 10 hasta 15 kilos, no dependiendo de la literatura, ¿no? Y las recomendaciones. Pero definitivamente si es una paciente que puede prevenir el embarazarse o cuidarse previamente para tener un adecuado control prenatal y un adecuado peso antes del embarazo es lo mejor. Claro, y aquí en este caso ya no se recomienda, digamos, ya te embarazaste, entonces no puedes tener una dieta, obviamente, pero sí puedes modificar tus hábitos alimenticios, sí puedes empezar a hacer ejercicio, o sea, esto no te contraindica el embarazo. Por supuesto. De hecho, pues está demostrado que si se tiene buenos hábitos alimenticios en el embarazo, el peso del bebé puede ser el estimado para la edad gestacional, el adecuado para la edad gestacional, y la mamá puede adquirir un peso menor. Claro. No está en relación con el peso de la mujer. No el hecho de que el bebé, la mamá gane mucho peso en el embarazo, el bebé va a estar beneficiado. Entonces aquí es importante la alimentación y la calidad de la alimentación. Claro, pregunta una radioescucha que si tienes un embarazo de alto riesgo, el sexo está permitido, porque bueno, también las parejas tienen Por supuesto. Mira, dependiendo de qué tipo de alto riesgo pueda presentarse o definirse como alto riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una paciente con placenta previa o tenemos paciente con amenaza de parto pretérmino. A ver, placenta previa, para los que no sepan qué es. Es una placenta que se inserta en el orificio vaginal, a la salida casi. Entonces, eso es una placenta previa o una paciente que ha tenido episodios de amenaza de parto prematuro. Entonces, por lo general son pacientes que se recomienda no tener cierta actividad sexual en esos días o incluso en el último trimestre del embarazo. Eso depende mucho del obstetra y de la enfermedad, pero si son pacientes, por ejemplo, que tienen buen control prenatal, que a lo mejor son hipertensas crónicas, por darte un ejemplo, que tienen buen control de su presión arterial, pues no tendrían ninguna contraindicación para tener relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo. Claro, y bueno, y si ya están próximas pues también dependería mucho de la mujer, qué tan sensible esté. Aquí ya habría que hablarlo también con la pareja. Nada más un comentario que nos hace un radioescucha acerca de la COFEPRIS y de la FDA. Dice
Dice, nuestra la legislación médica se regula y compagina con la FDA, pero la tutela es de la COFEPRIS y el Consejo General de Salud. Y bueno, pues sí, ¿no? Pero la recomendación en general es que no tomes nada que no es recetado por tu médico. Así es. Y que esté regulado obviamente por la COFEPRIS, porque teóricamente no se venden en México, en Guadalajara, medicamentos que no son regulados por la COFEPRIS, aunque ya lo sabemos, que hay muchos suplementos alimenticios, que ya hemos comentado, que se siguen consumiendo sin este permiso, ¿no? Sin esta legislación. Que no están regulados y que debemos de realmente pensarlo 2 veces antes de tomarlo, y sobre todo cuando ya hay un ser humano en vías de nacer de por medio. Esta es nuestra invitación. Pues muchísimas gracias, doctora Carolina Magaña Macías, médico intensivista del Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por toda esta información tan valiosa para nosotros, los radioescuchas. No, al contrario. Elvia, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues no va a ser la última necesariamente. Y bueno, yo me despido como siempre con una frase. Recordar que solo tenemos una vida y nosotros somos los encargados de hacerla maravillosa, y nada más yo añadiría, nada más nosotros somos responsables de nuestra salud. No le echen la culpa al esposo, a la esposa que no cocina bien, que no los atiende, no, nada más eres tú responsable de tu salud y debes de tenerla en la mejor manera posible. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y es un placer como siempre estar con ustedes.